Muchachos, la clase de hoy tiene como objetivo estudiar este tema que es el de las semejanzas de figuras planas. Ese es el tema que nosotros vamos a abordar hoy. Y bueno, hay un objetivo en particular que se espera cumplir en esta ocasión, que dice aplicar propiedades de semejanza y de proporcionalidad a modelos a escala y otras situaciones de la vida diaria y otras asignaturas. Ya ese era como el objetivo que más calzaba, pero básicamente estudiar este concepto de semejanza asociado a figuras planas y en particular a los triángulos. Habilidades que se espera que puedan desarrollar: resolver problemas, argumentar y comunicar, modelar y representar algunas situaciones. Y las actitudes que se espera que ustedes también puedan desarrollar es demostrar curiosidad e interés por resolver desafíos matemáticos, con confianza en las propias capacidades, incluso cuando no se consigue un resultado inmediato, y trabajar en equipo en forma responsable y proactiva, ayudando a los otros, considerando y respetando los aportes de todos, y manifestando disposición a entender sus argumentos en las soluciones de los problemas. ¿Ya? Eso es básicamente lo que se espera. Entonces, en términos de conceptos, ¿ya? Dice acá, el 2019, ustedes eran un poquito más pequeños, y ahora estamos en el 2020, donde ya están un poquito más grandes. Sin embargo, esta referencia apunta a que lo que nosotros vamos a revisar, este concepto de semejanza, en estricto rigor son conceptos de primero medio. Siempre sucede esto de que por X motivo la cobertura no alcanza a ser completa, entonces lo que nosotros vamos a trabajar es un contenido de primero medio, que de hecho si nos fijamos acá no se ve tan grande, no sé si hay algo que, si lo pueden ver más o menos ustedes, pero la unidad de geometría que aparece de acuerdo al Mineduc para primero medio tiene varios temas, y el cuarto tema tiene que ver con semejanza, que eso es lo que se debiera revisar, ¿ya? Si se fijan, hay varias cosas que se revisaron este año. Se revisó lo que tiene que ver con sectores y segmentos circulares, área y volumen del cono. Eso tal vez estaría quedando pendiente, pero de repente podríamos tal vez concertar alguna clase para revisar teoremas de Tales y el tema de las homotesias, que es igual es importante manejarlo. ¿Bien? Entonces, fíjense que hice un esquema acá, donde nosotros lo que vamos a trabajar es este concepto de la semejanza, donde primero vamos a hablar de lo que serían las semejanzas de figuras en general, figuras planas. Después vamos a hablar de la semejanza de los triángulos en particular, es decir, no de cualquier figura, sino que de aquellas que tienen solamente tres lados. Y cuando nosotros hablemos de semejanza de triángulos, vamos a hablar de algunos criterios, ¿ya? Entonces vamos a darnos cuenta que existen algunos criterios con los cuales yo podría asegurar que dos triángulos o más triángulos sean semejantes o no. Y por último vamos a ver un caso particular, que es el teorema de Euclides, donde se ve una aplicación de lo que es la semejanza de triángulos. Ese es más o menos el esquema de lo que vamos a trabajar hoy día. Entonces, hay un par de conceptos que yo creo que es necesario relacionar. Bueno, el de semejanza sí o sí tiene que aparecer porque ese es el que vamos a trabajar hoy día. Pero es importante también hacer el paralelo con el tema de la congruencia, ¿ya? Cuando yo hablo de que dos figuras son congruentes, cuando yo hablo de que dos figuras son semejantes. Fíjense acá, yo propuse dos figuras, la que está acá al lado izquierdo, la que está acá al lado derecho. Si ustedes se dan cuenta, yo nombré cada uno de los vértices con letras mayúsculas, A, B, C, D, E, F, G, y la figura que aparece acá al lado derecho tiene las mismas letras, pero le pusimos una comita acá arriba, A', B', C', en el fondo es para diferenciarlo, para que se note que no son la misma figura, pero la idea es que estas letras igual estén relacionadas, porque si se dan cuenta, la gracia de la congruencia es que las figuras uno podría decir en términos más coloquiales como que son iguales, pero ¿cómo puedo decir yo que dos figuras son iguales? Tengo que referirme, como dice acá, tanto a la forma como al tamaño, ¿ya? Entonces, para que dos figuras sean congruentes, tienen que tener exactamente la misma forma y exactamente el mismo tamaño, de manera que si yo, por ejemplo, tomase la figura que está al lado izquierdo y la superpusiera sobre la segunda, debiesen calzar de manera exacta. Y ahí yo estoy comprobando de que tienen el mismo tamaño y tienen la misma forma. Pero muchas veces cuando nosotros trabajamos en, qué sé yo, en un cuaderno o en una guía, o desde el mismo computador, yo no puedo tomar esta figura y superponerla sobre otra figura para ver si tienen exactamente la misma forma y el mismo tamaño. Entonces uno lo que hace es trabajar con los elementos que tiene la figura. En este caso, fíjense,
aquí están estos círculos que indican un poco los ángulos interiores que aparecen en esta figura. Entonces, yo aquí lo que estoy diciendo es que yo puedo asegurar que estas dos figuras tienen la misma forma, porque, por ejemplo, este ángulo que está en el vértice A mide lo mismo que el ángulo que está en A'. El ángulo que está en B mide lo mismo que el ángulo que está en B'. El ángulo que está en C mide lo mismo que el ángulo que está en C'. Y así. Entonces, si yo puedo ubicar las figuras, tal vez como en una misma posición, así como para compararlas, y yo me doy cuenta que los ángulos que están en la misma posición miden exactamente lo mismo, entonces yo puedo asegurar que las figuras van a tener exactamente la misma forma. ¿Ya? Y eso es lo que dice acá también formalmente, pues dice que el ángulo que está en A es congruente, es decir, mide lo mismo que el ángulo que está en A'. El ángulo que está en B mide lo mismo que el que está en B', y así, ¿ya? Ese es el símbolo de congruencia, ¿ya? Para que lo tengan ahí más o menos en cuenta. Y además dijimos que el tamaño tiene que ser exactamente el mismo, ¿ya? Entonces fíjense que ahí no es coincidencia que este segmento en rojo coincida con el segmento en rojo que está acá, ¿ya? Por eso ahí nosotros estamos comparando las figuras en la misma posición, y yo estoy diciendo que estos lados que están en la misma posición miden exactamente lo mismo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá me dice que AB mide lo mismo que A'B', que esa igualdad que está acá. Y fíjense que yo estoy haciendo todas las igualdades. BC mide lo mismo que B'C', y así. Entonces, de esa manera yo me doy cuenta de que no solamente estas dos figuras tenían la misma forma al comparar los ángulos, sino que además tienen el mismo tamaño al yo comparar las medidas de los lados. Ahí yo puedo asegurar que las dos figuras son congruentes, es decir, en términos coloquiales podríamos decir que son iguales. No es que sean iguales, pero es que tienen la misma forma y es que tienen el mismo tamaño. Y en términos geométricos se habla de congruencia. En este caso podríamos decir que estas dos figuras son congruentes. ¿Ya? Fíjense en el caso de la semejanza. Si se dan cuenta ahora, yo creo que todos se pueden dar cuenta que las figuras no son iguales, porque no tienen exactamente las mismas características. Sí podemos decir que tal vez tienen la misma forma. Tal vez yo lo puedo ver acá y no tengo de antemano una noción de lo que son las medidas de los ángulos, ¿ya? Yo podría decir, yo creo que tal vez en esta posición sí podríamos compararla. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede acá. Pero fíjense, la semejanza, a diferencia de la congruencia, me dice que las figuras van a mantener la forma, pero el tamaño no va a ser exactamente el mismo. Entonces, fíjense acá, el tamaño no es exactamente el mismo, pero lo que sí tiene que cumplirse para que las figuras sean semejantes es que estos lados que están en la misma posición, que de hecho se llaman lados homólogos, ¿ya? Por ejemplo, el lado AG con el lado A'G' se llaman lados homólogos. El lado AB con el lado A'B' se llaman lados homólogos. Están en la misma posición. Cuando las figuras son semejantes, yo digo, los lados homólogos no miden lo mismo, pero sí son proporcionales. ¿A qué me refiero? A que si yo, por ejemplo, escribo una razón, un cociente, una división como en forma de fracción, entre ambas medidas, por ejemplo, acá yo digo AB es a A'B', yo sé que esa razón tiene que ser la misma entre cualquier otro par de lados homólogos, es decir, la razón entre BC y B'C' también tiene que ser exactamente la misma razón. Y por ejemplo, la razón entre CD y entre C'D' también tiene que ser la misma. Y fíjense que con esta secuencia de razones que son iguales, es decir, estas proporciones, esta cantidad de proporciones que se va cumpliendo acá, a mí me asegura de que todos estos lados que son homólogos van a ser proporcionales. Y de hecho, fíjense que este cociente es igual a un valor constante. A eso hace referencia esta letra acá, ¿ya? Y eso se llama razón de semejanza. Entonces, cuando yo tengo dos figuras que son semejantes, bueno, este es el símbolo para representarlo, que si se fijan es distinto al de congruencia. El de congruencia, fíjense que era como un signo igual, con el sombrero de la ñ encima. Ese es el símbolo de congruencia, pero el de semejanza serían como dos veces este sombrero de la ñ. Entonces estoy diciendo, cuando son semejantes, tienen la misma forma, no tienen el mismo tamaño. Ahí dijimos que lo que pasaba con los lados es que no medían lo mismo, pero eran proporcionales, ¿ya? Y en el caso de la forma, fíjense que ahí sí se mantiene. De nuevo podemos hablar de ángulos homólogos, así como hablamos de lados homólogos, también podemos hablar de ángulos homólogos. Serían aquellos que están también en la misma posición. Entonces ahí yo puedo decir el ángulo que está
congruente con el que está en A', el ángulo que está en B es congruente con el que está en B', y de esa manera yo puedo ir comparando todos estos pares de ángulos homólogos, y al saber que son congruentes, yo puedo decir, entonces, estas dos figuras tienen exactamente la misma forma. Si yo tengo dos figuras y sé que tienen exactamente la misma forma, yo solamente podría asegurar que son semejantes. Para poder saber si son congruentes, tendríamos que ver el tema del tamaño, ¿ya? Entonces, esa es la primera diferencia importante que tenemos que ver entre estos dos conceptos, entre semejanza y congruencia. Congruencia significa igual forma, igual tamaño, pero en la semejanza, si nos damos cuenta, se mantiene la forma, pero no se mantiene el tamaño. Eso es lo principal en esta definición para lo que vamos a trabajar más adelante. No sé si hay alguna duda con respecto al concepto de semejanza. Esta pregunta con H. ¿Qué sucede eso? Nico Jara pregunta el tamaño. No sé si me pueden consultar o pueden explayarse un poquito más ahí en si es que tienen alguna duda. Profesor, Dígame. la razón de semejanza puede tomar dos valores, es decir, si se divide la cantidad mayor por la cantidad menor o si se le divide la cantidad menor por la cantidad mayor, ¿o no? Absolutamente, absolutamente. ¿Ya? Ojo ahí con lo que dice Gabriel, tiene toda la razón porque él me dice, claro, ¿por qué obtuve esta constante? Y claro, es un número, podría ser 2, podría ser 3, podría ser 10, pero también podría ser un medio, podría ser un tercio, podría ser un décimo. ¿De qué va a depender ese valor? Claro, depende de cómo yo escribo esta razón. Cuando ustedes estudiaron años atrás, razones y proporciones, les tienen que haber dicho, la razón no es conmutativo. Cuando yo coloco cuando yo coloco los términos en una razón, el antecedente y el consecuente, que si yo lo comparo con una fracción, el numerador y el denominador, uno sabe que esto no es conmutativo, porque acuérdense que representa una división, y la división al no ser conmutativa, quiere decir de que sí importa el orden en el cual yo coloco los términos. Entonces, si yo escribo esta razón entre AB y A'B', no va a dar exactamente el mismo resultado que si yo escribo A'B' sobre AB. Es decir, si yo escribo una cantidad menor partido por una cantidad mayor, no va a ser lo mismo que si yo escribo una cantidad mayor partido por una cantidad menor. En eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, para tal vez poder aclarar lo que me plantea Gabriel, es claro, si yo escribo todas las razones de esta manera, voy a obtener un resultado constante, que sería hasta acá, pero podría yo obtener un valor distinto de k, que en el fondo sería el inverso multiplicativo, si es que yo invierto todas las razones. ¿Ya? Es decir, si yo en vez de como aparecen acá, lo escribo como A'B' partido por AB, igual a B'C' partido por BC, etc. Entonces, el valor que debiese tener yo de esta constante, que sería como un K', podríamos decirle, sería igual al inverso, 1 partido por K. ¿Ya? Entonces eso depende de cómo yo estoy comparando del más chico con respecto al más grande o el más grande con respecto al más chico. De eso va a depender el valor de la razón de semejanza. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Es que continuamos? No necesariamente, pues puede ser en cualquiera de los dos órdenes, Nico. Usted puede decir el más chico partido con el más grande, o al revés, puede ser el más grande partido con el más chico. Lo importante es que cuando usted establezca estas razones, si usted va a comparar del más chico con el más grande, después en la siguiente razón también tiene que escribir del más chico con el más grande. Si escribe, por ejemplo, del más chico con el más grande y después el más grande con el más chico y eso lo iguala, le va a dar una igualdad que no es correcta. ¿Ya? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo importante es que entiendan que cuando las figuras son semejantes, tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño. ¿Ya? Y no es que los tamaños sean cualquiera, sino que son proporcionales. Y eso a mí también me garantiza de alguna manera que tienen la misma forma. Me pregunta Matías si es más conveniente el más chico con el más grande. La verdad es que es exactamente lo mismo. ¿Ya? De exactamente lo mismo. Y vamos a ir viendo más adelante que el orden en el cual yo establezco la razón o la proporción da lo mismo. En general, cuando uno resuelve problemas, uno trata de ver cuáles son los datos que tiene, cuál es la incógnita, y ahí uno arma tal vez la expresión que le sirve, la proporción en este caso que pudiera dar respuesta al problema. Pero si yo coloco más chico, partido por más grande, puede ser. Claro, Nico Jara dice, es que puede dar decimal o no, pero acuérdense que si bien ustedes ya saben trabajar con decimales, o deberían, yo les sugiero que trabajen con la fracción. ¿Ya? Fracción irreductible, y así no nos enredamos. Más fácil que empezar a hacer aproximaciones, y si de repente me da un decimal que es infinito periódico, semiperiódico, para que no nos enredemos con eso,
Si es que, claro, me dice Nicolás, si es que el valor de K pudiese ser tal vez un racional, efectivamente, pero dejémoslo expresado como fracción mejor, no nos enredemos con si es 0, algo, o etcétera. ¿Ya? Seguimos entonces. Seguimos. Ya, muchas gracias, Nico. Entonces ya tengo su autorización, podemos continuar. Entonces dijimos, ya las figuras semejantes tenían igual forma, distinto tamaño. Fíjense esto, tal vez no es muy grato de leer, pero la idea es que se entienda lo siguiente. Voy a tratar de ser claro acá, fíjense. Y estoy hablando de dos figuras en general, porque aquí no estamos hablando necesariamente de triángulos, de cuadriláteros, estamos hablando de cualquier figura. Podría ser triángulo, podría ser cuadrilátero, podría ser pentágono, podría ser un polígono de cualquier cantidad de lados. Entonces, me dice acá, si yo ya sé que cuando tengo dos figuras semejantes, los lados que son homólogos van a estar en una razón de semejanza que en general se representa con esta letra K, nosotros podríamos preguntarnos qué es lo que pasa con los perímetros de figuras que son semejantes. ¿Ya? Es decir, si yo digo entre el lado de la figura 1 y el lado de la figura 2, yo sé que la razón es K, ¿qué va a pasar con el perímetro de la figura 1 con respecto al perímetro de la figura 2? Aquí hay un trabajo algebraico que ojalá no se enreden mucho, pero fíjense la idea de lo que les quiero explicar. Dice acá, tengo estas dos figuras que son semejantes, donde la razón de semejanza es K. Dice, si los lados de la figura más pequeña, yo los nombro de esta manera, porque estoy hablando de una figura que tiene n lados, entonces estos lados yo los representé de esta manera, A1, A2, A3, A4, A5, hasta A sub n. ¿Ya? Como la razón de semejanza es K, yo quiero decir que la figura más grande, entonces, va a tener esta medida de lados, porque son proporcionales. Es decir, si el lado que mide A1 es la más, no sé, podríamos decir tal vez la más pequeña, la que sería más pequeña para el otro que es más grande sería K veces A1. ¿Ya? Fíjense, ahí vayan comparando los lados. A1 con respecto a K veces A1, A2 con respecto a K veces A2, etc. Entonces, esta figura debiese ser más grande. ¿Por qué? Porque cada uno de los lados mide K veces más. Es decir, si yo hiciera la razón entre esas dos medidas, efectivamente me tiene que dar K como resultado. ¿Cuál es la idea de esto? Si ustedes se dan cuenta, fíjense, el perímetro de la primera figura sería la suma de todos los lados, es decir, desde A sub 1 hasta A sub n. Y P sub 2 yo le puse al perímetro de la figura más grande, que sería la suma de todos estos lados que son más grandes. Si yo tengo este perímetro 2, que sería la suma de los lados más grandes, K a sub 1, K a sub 2, etc., fíjense que yo todo eso lo puedo factorizar por K, y dentro de este paréntesis me queda A sub 1 más A sub 2 hasta A sub n, que ese es el perímetro original. Entonces esta suma yo la reemplacé por el perímetro original, y finalmente me queda eso, que P2 es igual a K veces P1, es decir, que P2 partido por P1 sería K. ¿Qué es lo que yo concluyo con ese análisis, que tal vez para algunos no son tan claros? Es que si yo tengo dos figuras que son semejantes y la razón de semejanza entre los lados homólogos es K, entonces la razón de semejanza entre los perímetros de ambas figuras también va a ser exactamente la misma. Y ojo que como yo hice esto de manera bien general, yo acá dije n lados, entonces esto se cumple para un triángulo, se cumple para cuadriláteros, para pentágonos, hexágonos, etc. ¿Ya? Esa es la gracia. Si yo tengo, por ejemplo, piensen ustedes en figuras de 20 lados, icoságonos. Yo tengo dos icoságonos y yo sé que son semejantes, entonces yo estoy diciendo que cada par de lados que son homólogos son proporcionales, y esa razón de semejanza que se cumple es la misma que se cumple para los perímetros. ¿Ya? Es importante que lo rescaten, aunque no estamos hablando de una figura en general. Dice Gustavo, siempre tienen que ser proporcionales. Los perímetros, sí. Sí, en este caso, aquí lo vimos. Esa es la demostración, porque fíjense que yo aquí no estoy hablando de una figura en particular, ¿ya? Y fíjense que el perímetro es la suma de los lados que yo propuse, es decir, si yo, por ejemplo, tuviese un triángulo, este P1 sería A1 más A2 más A3. Y el perímetro 2 sería K1 más K2 más K3. Si fuese un cuadrilátero, llegaríamos hasta la sub 4, si fuese un pentágono, llegaríamos hasta la sub 5, pero si se dan cuenta, esto se cumple exactamente para cualquier par de figuras que son semejantes. ¿Ya? Entonces, de nuevo, si yo tengo dos figuras semejantes en que yo sé que la razón de semejanza es K, entonces la razón de semejanza entre los perímetros es exactamente la misma también. ¿Ya? Gabriel me pregunta,
En ese caso usted está usando K como el valor de la constante del lado mayor entre el lado menor. Eh, la verdad es que podría ser cualquiera de los dos casos. ¿Ya? Aquí yo no estoy especificando cómo estoy comparando, si el menor con el mayor o el mayor con el menor, ¿ya? Pero en este caso, claro, fíjense, si yo estoy escribiendo que P2, el perímetro de la figura más grande, es al perímetro de la figura más chica, y eso me da la constante, ahí yo, claro, pues estoy diciendo, bueno, y de hecho acá igual esto está más o menos, sí, sí, acá sí esto está explicado, porque, claro, yo estoy diciendo de que eh, los lados de la primera figura miden de A sub 1 a sub n, y estoy diciendo que los de la más grande miden K a sub 1 hasta K a sub n. Entonces, acá nosotros podríamos interpretar que el valor de K tiene que ser un entero, porque si fuese, por ejemplo, un racional, si K valiera un medio, entonces estas medidas me quedarían menores que las de la primera figura. Y yo estoy diciendo que esta segunda figura es la más grande. ¿Ya? Así que para este caso, claro, uno podría decir, entonces cada K yo lo estoy considerando como un entero, que es mayor que 1, de manera que estoy diciendo la figura más chica con respecto a la más grande, ¿ya? Pero este K, si se dan cuenta, claro, yo tendría que hacerlo el más grande partido por el más chico. Fíjense lo que pasó acá, perímetro del más grande partido por el perímetro del más chico, medio K. Entonces eso quiere decir de que el lado del más grande partido por el lado más chico me tiene que dar la constante de proporcionalidad. ¿Ya? Si lo hiciera al revés, me daría 1 partido por K, que sería el recíproco. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos la idea? Lo que pasa ahí con los perímetros de figuras que son semejantes. ¿Ya? Siguiente caso, fíjense, y este es un poquito más complejo de explicar. Aquí yo les hablé de qué pasaba con los perímetros de figuras semejantes y hablamos en términos generales, no especificamos qué tipo de figura era. Sin embargo, acá para el caso de las áreas, como para poder explicarlo de alguna manera, nos vamos a abocar solamente a los triángulos. ¿Ya? Si yo quisiera hacerlo con los cuadriláteros, con los pentágonos, etcétera, debiese tal vez trabajar otra demostración, porque también tenemos que considerar que hay figuras que son regulares, otras que son irregulares, entonces no es tan sencillo el análisis. Pero supongamos lo siguiente, supongamos que tenemos dos triángulos que son semejantes, de manera que la razón de semejanza es K, ¿ya? Y fíjense, acá lo que dijimos es que los lados del triángulo más pequeño van a medir A, B y C, y los del más grande van a medir K por A, K por B, K por C. ¿Ya? De manera que si al más grande yo le divido el más chico, voy a obtener como resultado la constante. Lo mismo acá, si al más grande le divido el más chico, entonces va a quedar la constante. Y lo último pasa con este par de lados que son homólogos. Entonces, hay una expresión acá que yo no sé si ustedes manejan, que yo se las dejo propuesta para que la revisen por ahí, se llama teorema de Herón, y tiene que ver con el cálculo del área de un triángulo, pero para un triángulo cualquiera. Porque en general usted me dice, ya, para un triángulo yo sé que el área se calcula como base por altura partido por 2. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que sucede cuando yo no conozco la altura? O no tengo cómo calcular la altura de ese triángulo. Este teorema existe la demostración, no nos vamos a abocar a eso en esta clase porque no es clase de teorema de Herón, pero sí tal vez lo podemos dejar para otra ocasión, pero sí hay una demostración que me permite asegurar que el área de un triángulo cualquiera es igual a esta expresión, a la raíz de S por S menos A, por S menos B, por S menos C. Te puede preguntar qué significa eso. A, B y C son los lados del triángulo, y S, como dice acá, es el semiperímetro. ¿Ya? Es decir, yo sumo las medidas de todos los lados, divido todo eso por 2, ese es el semiperímetro. ¿Ya? Y si yo eso lo reemplazo acá en esta expresión, es igual al área de un triángulo. Entonces, la gracia de este teorema de Herón es que a mí me permite calcular el área de un triángulo sabiendo solamente las medidas de los lados y sin saber ninguna altura. Y eso nos va a servir porque, por ejemplo, para estos triángulos yo solamente sé las medidas de los lados, ABC, KA, KB, KC. No conozco las alturas. ¿Ya? Entonces, dice, si el área del triángulo más pequeño, A sub 1, la calculamos de esa forma, el área de A sub 2, que sería el más grande, fíjense, sería, en vez de S, sería K veces S, K veces S, K veces A. Fíjense que ahora estarían las medidas, en este caso, de el triángulo que es más grande.
Ojo, ¿por qué pusimos KS? Porque si yo para el triángulo más grande calculo el semiperímetro, yo sé que los lados miden K veces A, K veces B, K veces C, eso lo factorizo por K, que sería exactamente lo mismo que decir K veces el semiperímetro original. Ya ahí ese trabajo algebraico lo pueden hacer ustedes. Lo importante es lo que viene acá. Fíjense acá, yo tengo acá esta área de estos triángulos, del segundo triángulo, del que sería el más grande. Entonces lo que dice el teorema de Herón sería que es el semiperímetro por el semiperímetro menos A, por el semiperímetro menos B, menos C. Pero ojo, que este no es A, B y C, sino que es K veces A, K veces B, K veces C. ¿Qué hicimos acá? Un trabajo algebraico. Fíjense que dentro de la raíz, yo cada uno de estos paréntesis los factoricé por K, si ustedes se dan cuenta, y multiplicando todas estas K que aparecen, me quedaría K elevado a 4 por S menos A, por S menos B, por S menos C. Si descomponemos la raíz, que ahí tendríamos que recordar un poquito propiedades de raíces, yo sé que este K que está elevado a 4 dentro de la raíz es equivalente a que esté fuera de la raíz, pero elevado a 2 solamente. Y yo sé que esta expresión que me queda en esta raíz es exactamente lo mismo que el área del primer triángulo, era el más pequeño. Entonces, fíjense lo que logramos acá. Logramos decir que el área del triángulo más grande sería K cuadrado veces el área del más pequeño. En resumen, sería eso. Entonces, fíjense la diferencia que hay con respecto al caso anterior. Dice Matías, ese es el perímetro dividido por 2. Exactamente, o semiperímetro, es la misma idea. ¿Ya? Claro, entonces fíjense que a diferencia del caso anterior, donde yo decía que para los perímetros de figuras que son semejantes, fíjense que la razón de semejanza se sigue manteniendo. Es decir, yo tengo dos figuras semejantes, si yo divido el más grande con el más pequeño, me queda una razón de semejanza acá, entonces yo puedo afirmar que la razón entre los perímetros, el más grande con respecto al más pequeño, sigue siendo la misma constante. Y de hecho, ustedes pueden investigar un poquito más, si averiguan respecto a los elementos secundarios del triángulo, por ejemplo las alturas, por ejemplo las simetrales, por ejemplo las bisectrices y las transversales de gravedad, si yo tengo dos figuras que son semejantes, las alturas que son homólogas también están en esa misma razón de semejanza. Las bisectrices que son homólogas también están en la misma razón de semejanza, también pasa con las simetrales homólogas y con las transversales de gravedad homólogas. La mayoría de los elementos de las figuras que son semejantes están en la misma razón de semejanza, a excepción del área. Si se fijan, la razón entre las áreas de figuras semejantes es el cuadrado de la razón de semejanza. Y eso es importante que lo tengan en cuenta, porque uno se acostumbra a que, ya listo, si yo tengo dos figuras que son semejantes, está la razón de semejanza, pero ojo con las áreas, porque eso lo suelen preguntar precisamente porque no es K, sino que sería el cuadrado de K. ¿Ya? Solamente pasa con el caso de las áreas. Fíjense que esto lo pudimos demostrar para los triángulos, en la guía me parece que está mostrado con rectángulos, pero insisto, tal vez usted me puede decir, claro, para triángulos se cumple, para cuadrilátero también, debe haber alguna, no sé si hay alguna demostración que generalice todos los casos, yo lo veo complejo porque tal vez se puede hacer para figuras que son regulares, pero para figuras que son irregulares hay que entrar a descomponerlas y ahí se complica un poquito más el cálculo, ¿ya? Entonces, en definitiva, la conclusión es que cuando yo comparo las áreas de figuras que son semejantes, la razón de semejanza que se cumpliría acá es el cuadrado de la razón de semejanza de las dos figuras que son semejantes, ¿ya? Juntan aquí, ¿por qué se elevó a 4? Porque si nos devolvemos... Ah, no, aquí está, pues mira. Porque fíjese, pues, dentro de la raíz, yo inicialmente tenía esto. Acuérdense que para el caso de A1, fíjese, para el caso de A1 decía S por S menos A, por S menos B, por S menos C. Pero como ahora estamos trabajando con la figura que es más grande, ¿sabes? Yo sé que el lado no mide A, sino que mide K por A, el que medía B, ahora acá mide K por B, y el que medía C, acá mide K por C. Entonces dijimos que el semiperímetro en este caso sería K por S. Y fíjese que en cada uno de los paréntesis de acá, yo factoricé por K. Aquí, por ejemplo, el factor común sería K, entonces ahí saqué ese K del paréntesis, ¿ya? Ese K por S que está aquí es exactamente el mismo que está ahí, y este K que aparece a continuación es el que yo obtuve al factorizar ese binomio, lo factoricé por K. Después, este KS menos KB también lo factoricé por K, y este KS menos KC también lo factoricé por K.
Y luego, si se da cuenta de las cantidades subradicales que están acá, todo se multiplica. K por S, por K, por S menos A, por K, por S menos B, por K, por S menos C. Entonces, como hay multiplicación de cantidades que son iguales, eso yo lo puedo escribir como una potencia. K por K, por K, por K, sería K elevado a 4. El S lo dejo exactamente igual, y los paréntesis los dejo exactamente igual. La gracia era después poder descomponer esta raíz para que apareciera lo que era el área original, que ya lo habíamos determinado en la lámina anterior. ¿Ya? No sé si se entiende un poquito, Nico. Perfecto. Ya. Criterios. Cuando yo necesito saber si dos triángulos o no son semejantes, claro, porque yo puedo decir, triángulos semejantes tienen la misma forma, pero no tienen el mismo tamaño. Ahora, habíamos dicho al principio que la forma de las figuras yo puedo asegurarla a través de las medidas de los ángulos. Y sé que los lados no miden lo mismo, pero son proporcionales. Entonces, algo habíamos mostrado antes, un esquemita donde aparecían algunos criterios que nosotros íbamos a poder utilizar para decidir si, por ejemplo, este par de triángulos que aquí aparecen son semejantes o no. ¿Ya? Entonces, fíjense bien, tenemos estos dos triángulos que, claro, uno podría sospechar porque se ven como en la misma posición y hay algunas medidas que coinciden. Entonces, fíjense, yo tengo que la medida del ángulo BAC, sería ese, exactamente la misma medida que el ángulo B'A'C', que sería ese, que en este caso 115 grados sexagesimales, y de la misma manera se cumple que el ángulo CBA mide exactamente lo mismo que el ángulo C'B'A', y en este caso mide 35 grados sexagesimales. ¿Por qué podría asegurar yo que estas figuras tienen la misma forma? Aquí uno recurre un poquito a las sabias palabras de Euclides. Bueno, no sé si lo inventó Euclides, porque Euclides en verdad lo que hizo fue recopilar todo lo que había en ese momento y lo sacó en unos libros donde él queda como el que hizo todo esto, pero en el fondo fue un recopilador. Hay unas 48 proposiciones en el primer libro, aparecen unos postulados al principio como unos 5 axiomas y a partir de eso se proponen algunas, valga la redundancia, proposiciones. Entonces fíjense lo que dice la 32, dice, en un triángulo, si se prolonga uno de sus lados, el ángulo externo formado es igual a la suma de los dos internos no adyacentes, que son, sí es cierto, pero no es lo que nos interesa ahora. Lo que sí nos interesa es, y los tres ángulos internos del triángulo suman dos rectos, entendiendo esos rectos como ángulo recto, ¿ya? Entonces fíjense lo que está diciendo este postulado, esta proposición, en el fondo dice, en un triángulo, los tres ángulos internos suman dos rectos, que en el fondo dos rectos sería 180, y que eso se traduce como en la frase que usted sabe de la suma de los ángulos interiores de todo triángulo, tiene que ser 180 grados sexagesimales. Acá se planteó de esta manera, ¿ya? Y eso en el fondo es lo que nosotros ocupamos para poder decir por qué, si yo conozco esta situación, si yo tengo estos dos triángulos, yo sé que hay tres de ángulos que miden lo mismo, ¿por qué yo con eso ya sé que los triángulos son semejantes? Entonces, fíjense bien, si yo sé las medidas, por ejemplo, en el triángulo a la izquierda, en el triángulo ABC, yo sé que las medidas son 115 y 35, yo necesariamente puedo calcular cuánto mide el ángulo que estaría acá, el ángulo ACB, que en este caso sabemos que mide 30. ¿Por qué? Porque según lo que dice este postulado y según lo que ustedes saben, la suma de estos triángulos tiene que ser 180. ¿Ya? Y de la misma manera, yo puedo hacer este análisis acá, puedo decir, si conozco esta medida de este ángulo, del que está acá, el que me falta, el ángulo en C', también yo lo puedo saber, porque sé que la suma de estos triángulos tiene que ser 180. ¿Ya? Entonces, yo creo que para ustedes eso igual es algo sabido, pero fíjense bien, este es el criterio AA, que se llama criterio ángulo-ángulo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando yo tengo dos triángulos y yo quiero comprobar o asegurar que estos triángulos son semejantes, basta que yo tenga dos pares de ángulos homólogos, y si esos se cumplen, que son congruentes, entonces yo sé que los dos triángulos van a ser semejantes. Por ejemplo acá, el ángulo que está en A mide lo mismo que el ángulo que está en A', y el ángulo que está en B mide exactamente lo mismo que el que está en B'. Entonces ahí tengo ángulo, ángulo, ¿ya? Usted me puede decir, pero es que debiera ser ángulo, ángulo, ángulo. Sí, pero es que no es necesario, porque si yo ya sé cuánto miden estos dos, necesariamente sé cuánto mide el tercero.
Así que si este mide 115 y ese también, y este mide 35 y ese también, es obvio que el que está acá tiene que medir 30 y el que está acá tiene que medir 30. Entonces acá basta que yo tenga dos pares de ángulos homólogos para poder asegurar que los triángulos van a ser semejantes. Importante, eso sí, cuando uno expresa la semejanza, eso de repente uno no se fija en el orden, ¿ya? ¿Qué pasó ahí con ese 40, Nico? ¿Pregunta? No, fíjense, cuando yo expreso la semejanza, es importante el orden, ¿ya? Hay veces que a uno en el problema le dicen, sean el triángulo ABC semejante con A'B'C', y uno no considera mucho el orden. Ese orden es súper relevante porque a mí me está diciendo cuáles son los vértices que están en la misma posición, y a partir de eso yo puedo determinar cuáles son los lados homólogos. Lo vamos a revisar un poquito más adelante. Fíjense, en este siguiente caso, tengo estos dos triángulos, PC y PQR, donde están estas medidas de lados. Yo acá no conozco medidas de ángulos, así que el criterio ángulo-ángulo no lo podría utilizar para nada, solamente tengo las medidas de los lados. Pero fíjense lo siguiente, acá se hizo este cálculo, por ejemplo, fíjense, se calculó la razón entre CB y PQ, es decir, entre CB y PQ. Y se advirtió que ese cociente que se obtenía, este 5,25 partido por 7, da 0,75. ¿Ok? Ahora vamos a comparar dos lados más, uno de cada triángulo. Por ejemplo, el lado AB se comparó con el lado RQ a través de una razón. Entonces me queda 7,5 partido por 10 y también me da 0,75. Entonces tomo los últimos dos lados, AC y RP, y calculo la razón y me queda 4,5 partido por 6, también es 0,75. Entonces, fíjense que yo al hacer este cálculo, lo que estoy diciendo es que la razón entre pares de lados de ambos triángulos es la misma. O sea, en el fondo yo estoy diciendo que los lados son proporcionales. Y si tenemos pares de lados que son proporcionales, entonces yo puedo asegurar que las figuras son semejantes. ¿Ya? En este caso, el criterio se llama, lo dice acá arriba, lado, lado, lado. ¿Ya? Porque yo necesito que por ejemplo, digamos, el primer lado del primer triángulo sea proporcional al primer lado del segundo, que el segundo lado del primer triángulo sea proporcional al segundo lado del segundo triángulo, y lo mismo con el tercero. Lo que les decía del orden acá, fíjense, acá no es al azar el orden en que yo puse las letras. Aquí yo estoy diciendo el triángulo ABC es semejante con el triángulo RQP, que si se dan cuenta no están en la misma posición. Pero si yo dibujara los dos triángulos en esa posición, se darían cuenta que coinciden los vértices. Es decir, el ángulo que está en A tiene que medir lo mismo que el ángulo que está en R, el ángulo que está en B mide lo mismo que el ángulo que está en Q, y el ángulo que está en C mide lo mismo que está en P. Y de hecho usted me podría decir, ay, ¿cómo yo aquí sé cuáles son los lados que son homólogos? Fíjese, por ejemplo acá, aquí está la clave, porque aquí está el orden. Por ejemplo, yo podría decir el lado AB. El lado AB, ¿con cuál va a ser proporcional? Con RQ. El lado BC, ¿con cuál va a ser proporcional? Con QP. Y el lado AC, ¿con cuál va a ser proporcional? Con RP. ¿Ya? Entonces, este orden es crucial porque ahí yo podría redibujar las figuras en la misma posición y me voy a dar cuenta que los lados van a quedar en la misma posición, los lados homólogos, los ángulos homólogos, etc. ¿Ya? Entonces, fíjense, en el caso anterior, yo tenía que tener información de ángulos para poder ocupar ese criterio, acá no. En este caso no podía ocupar ese criterio, sí podía ocupar este criterio lado, 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 pero para eso yo tenía que conocer la medida de todos los lados en los dos triángulos. ¿Ya? ¿Se entendió más o menos esa idea, muchachos? Porque, ojo, a veces a ustedes les dan las figuras, les dicen, tengo acá estos dos triángulos, y uno de repente asume que son semejantes, pero para eso son los criterios, para que usted pueda asegurar de que lo son, o no lo son, porque tal vez si no cumple el criterio, no son semejantes. Fíjense acá, tengo dos triángulos más, tengo este triángulo ABC, donde conozco la medida del ángulo que está acá en C, ángulo alfa, y tengo además este triángulo DEF,
que pareciera ser que no son las mismas medidas de los lados, y me dicen que la medida del ángulo en F es alfa, que sería la misma que aparece acá. Entonces, dice acá, si yo sé, por ejemplo, que AC es proporcional con DF, y es la misma razón que se tiene entre BC y F, fíjense bien, el de la izquierda con el de la izquierda, y el de la derecha con el de la derecha, si yo sé que son proporcionales, y además yo sé que el ángulo que se forma entre esos dos lados, entre el de la izquierda y el de la derecha, si sé que ese ángulo es el mismo para ambas figuras, entonces yo puedo asegurar que estas dos figuras son semejantes, ¿ya? Y ese se llama criterio lado-ángulo-lado. ¿Por qué lado-ángulo-lado? Porque si se fijan, yo necesito dos pares de lados proporcionales, pero el ángulo tiene que ser justo el que está entre medio de esos dos. Es decir, yo tengo el lado AC, el lado CD, y el ángulo que está entre medio de esos dos. Acá lo mismo, tengo DF, tengo FE, y el ángulo que está entre medio de los dos. Por eso es lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿Ya? Entonces, dos pares de lados proporcionales, el ángulo que está entre medio tiene que ser congruente, y con eso yo puedo asegurar que esas dos figuras esos dos triángulos son semejantes. ¿Ya? Y fíjense este caso de acá, tengo acá de nuevo las mismas figuras, pero fíjense lo que me dicen ahora. Me dicen que el de la izquierda es proporcional con el de la izquierda, y me dicen que en este caso el de abajo es proporcional con el otro que está acá abajo. Entonces fíjense que no se puede aplicar el criterio, en este caso L a L, porque yo tengo el de la izquierda y el de abajo. Yo necesitaría el ángulo que está acá en A, pero no tengo ese ángulo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede si yo tengo los de la izquierda que son proporcionales, los de abajo que son proporcionales, y este es el mayor, y conozco la medida del ángulo que es opuesto al mayor? Ahí yo también puedo asegurar que los triángulos son semejantes. Ese criterio se llama lado-lado-ángulo. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿qué necesito yo para poder aplicar este criterio? Necesito dos pares de lados proporcionales, pero no el que está entre medio de los dos, porque si no, ello ocuparía lado-ángulo-lado. Lo que sí yo necesito es la medida del ángulo, que es opuesto a este par de lados que son los que miden más, los que son de mayor longitud. ¿Ya? Entonces, este sería lado, lado, ángulo. Lo mismo acá a la derecha, lado, lado, ángulo. Cuando yo tengo dos triángulos, tengo que ver cuáles son los datos que yo conozco de cada uno de los dos triángulos para poder decir cuál es el criterio que yo voy a utilizar y poder demostrar si es que este par de triángulos son semejantes o no. Hasta ahora, si ustedes se dan cuenta, en las figuras que hemos propuesto se ha cumplido, pero de hecho en la guía que a ustedes les dejaron propuesta, hay figuras que no son semejantes, es decir, se trata de aplicar estos criterios y resulta que no son semejantes, ¿ya? Así que, ojo con eso. Lo importante es saber cuáles son los datos que yo tengo que tener para poder aplicar o no estos criterios de semejanza, ¿ya? Muchachos, ¿alguna duda con los criterios hasta ahora? Me preguntan si dejé de presentar la guía. ¿No se está viendo nada o se ve la presentación, muchachos? ¿Sí se ve? Sí, hay algo que pasa ahí con Andrix, que no puede ver, pero la mayoría sí puede ver la presentación. Revise, por último, en el peor de los casos, se sale y se vuelve a meter, pero debería poder aparecer en la presentación. ¿Ya? Teorema de Euclides. Este es un caso particular, ya cuando a uno le muestran teorema de Tales, teorema de Euclides, y tiene que aprenderse un montón de fórmulas, yo les digo, no señores, no se aprenda la fórmula. Bueno, si se la aprende, fantástico, o si tiene buena memoria y le resulta fácil hacerlo de esa manera, me parece perfecto, pero yo siempre trato de ponerme en el caso de qué sucede si a mí se me olvida la fórmula. Y en muchos casos pasa que en las pruebas uno se pone nervioso, qué sé yo, y uno se memorizó la fórmula porque no la pudo entender, por ejemplo, y se le olvidó y no lo pudo hacer. Entonces, la gracia, en el caso del teorema de Euclides, que lo vamos a revisar ahora, es que usted se dé cuenta que lo que se aplica acá, este teorema de Euclides, es precisamente la semejanza de figuras. Cuando yo puedo darme cuenta que estoy en una situación donde va a aparecer el teorema de Euclides, fíjense la figura de acá. Y de hecho,
Cuando después usted empieza a prepararse para la PSU o la prueba que exista más adelante, en general cuando uno quiere ver problemas de teorema de Euclides, es esta la figura, que tal vez esto puede estar orientado hacia el otro lado, pero en definitiva, fíjese la figura, yo tengo un triángulo rectángulo, en este caso el triángulo ABC, y desde el vértice donde está el ángulo recto, yo trazo una altura, que en este caso sería CD. Entonces, inicialmente yo tengo un triángulo rectángulo, donde solamente yo sé que este es un ángulo recto, estos ángulos no tendría por qué saber yo cuánto miden, y dice acá que yo desde donde está, del vértice donde está el ángulo recto, yo trazo una altura hasta el lado opuesto, ¿ya? Entonces, lo que sucede con eso es que el triángulo más grande se divide a su vez en dos triángulos que son más pequeños, que sería el triángulo ADC y el triángulo CDB. Todos ven eso, ¿cierto? Todos ven los tres triángulos, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Si es que Andrix puede ver la presentación, entonces también va a poder ver estos triángulos. Entonces, fíjense lo siguiente. Acá yo lo que hice fue asignarle letras a los ángulos. Aquí no es que haya cambiado el tamaño del triángulo, fue solamente la transición, pero es el mismo triángulo de la figura anterior. Acá la idea, fíjense, yo a este ángulo que aparecía acá lo nombré como alfa, y este que está acá a la derecha lo nombré como beta. No sé cuánto miden, ya, pero era para nombrarlos de alguna manera. Eso me va a servir para yo poder advertir cuáles son las semejanzas que se cumplen. Fíjense lo que hice acá al lado derecho, el triangulito, al lado derecho, este triángulo BDC, lo dibujamos de esta manera. Fíjense que ahí tal vez lo giramos en sentido horario, de manera que quedara en esa posición. El triángulo que había quedado acá a la izquierda, bien, lo pusimos en la misma posición, ese sería el triángulo CDA, y por último el triángulo más grande, también lo colocamos en la misma posición, de manera de poder advertir si estas figuras son semejantes o no. Entonces, por ejemplo, aquí pusimos muchos datos, pero los vamos a ir explicando de a poco. Fíjense bien, pero que todo, por ejemplo, para el triangulito que está acá a la derecha, yo sé que en D ese ángulo tiene que ser recto, ¿ya? Porque en el fondo yo sé que este es un ángulo extendido. Así que si este ángulo que está acá mide 90, necesariamente el de acá mide 90, son complementarios. Así que en este triangulito que está dibujado acá, ese ángulo mide 90, y usted me puede decir, ¿y de dónde sacó beta y de dónde sacó alfa? Fíjese que acá cuando yo tenía este ABC, yo a este ángulo le había puesto beta, que sería el ángulo que está acá. Entonces, ¿por qué yo sé que esto puede medir alfa? Porque fíjese bien, de mi triángulo más grande, yo sé que las medidas son 90, alfa y beta. Y ya hablamos de Euclides y su compilación de postulados, donde dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo tiene que ser igual a 180 o a dos ángulos rectos, ¿ya? Entonces, si yo sé que este ángulo mide 90, estos dos ángulos, alfa y beta, al sumarlos necesariamente tienen que dar 90, ¿ya? Entonces, fíjense en el triángulo más pequeño, si yo ya sé que uno de los ángulos mide 90, y uno de estos mide beta, el otro necesariamente tiene que ser alfa, porque yo sé que alfa más beta son 90. ¿Sí o no? ¿Se ve eso, no? ¿Logra ver eso, muchachos? Fíjense, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en el triangulito que está acá a la izquierda? Yo lo dibujé acá al lado derecho, la misma idea. Yo sé que en D, ahí está el ángulo recto, ahí está el alfa que yo había puesto en A, y ese beta apareció porque yo sé que este mide 90, los tres tienen que sumar 180, así que necesariamente estos dos tienen que sumar 90, y yo ya sé que alfa más beta es 90, entonces necesariamente este es beta. Y con el más grande ya teníamos los ángulos, 90, alfa y beta. Entonces, si ustedes se dan cuenta de ángulos que yo no tengo idea cuánto valen, pero que yo solamente los nombré con una referencia, yo le puse alfa y beta, tal vez usted le quiere poner gamma, delta, otras letras griegas, las que usted quiera, pero la idea es que se dé cuenta que, fíjese, al ubicar los triángulos de esta manera, o de hecho tal vez yo podría haberlos puesto en distinta posición, pero yo al haber completado las medidas de los ángulos, ahí yo me puedo dar cuenta que efectivamente son triángulos semejantes. ¿Qué criterio es el que yo ocupo aquí para asegurar que esos tres triángulos son semejantes, muchachos? De los cuatro criterios que vimos, ¿cuál es el que sería más fácil ocupar acá? Ángulo, ángulo, ¿ya? Le puso triple A y Gabriel, pero acuérdense que con 2A era suficiente. Entonces,
No, Cristóbal le puso una sola, pues con una no es suficiente, tenemos que tener dos ángulos por lo menos. Pero en este caso los tenemos, pues, porque por ejemplo, fíjense, del triángulo más pequeño, el más grande, yo sé que estos dos miden 90 y sé que estos dos miden beta. Así que necesariamente el tercero tiene que medir alfa. Así que ahí con eso yo ya sé que son semejantes. Lo mismo acá. Ese mide 90, ese mide 90, ese mide alfa, así que necesariamente el tercero tiene que ser igual. Así que con eso yo ya puedo asegurar que son semejantes. ¿Ya? Acá le pusimos medidas a no sé si a alguno le quedó alguna duda de que esos tres triángulos sean semejantes. ¿Estamos todos claros que los tres triángulos son semejantes? ¿O lo explicamos de nuevo? ¿Entendió esa idea, muchachos? ¿Sí? Entonces, fíjense, yo acá le puse medidas, que no son medidas particulares, pues son genéricas. En general, cuando yo tengo un triángulo, si yo a este vértice le pongo A, se suele colocar al lado opuesto la misma letra pero en minúscula. No es que sea obligación, pero es una convención que se utiliza. Entonces aquí yo le puse que este lado es A, opuesto al vértice B estaría el lado B, y opuesto al vértice C estaría el lado C. Ojo, los lados son en minúscula, los vértices son en mayúscula, para que no se confundan con esas C, que se pueden ver del mismo tamaño, pero hago la aclaración, esta es mayúscula porque representa vértice, este es el lado C. Y a su vez, como yo trazo esta altura, y le pusimos H sub C, se llama H sub C porque es la altura que se traza desde el vértice C. ¿Ya? Porque de la misma manera que está H sub C, va a estar H sub A y va a estar H sub B también. Entonces, al trazar yo esta altura, fíjense que el segmento AB, que medía C, se dividió en dos segmentos, pues en el segmento AD y en el segmento DB. Entonces yo les puse medidas también a esos dos lados. A este AD le puse una medida P y al de la derecha le puse una medida Q. De manera que si ustedes lo suman, P más Q debiera ser C. Ocupé estas letras porque en general se utilizan esas letras para trabajar. Sí, me pregunta por ahí un compañero que tiene que ir a hacer un trámite, no hay problema, yo después esta clase la voy a socializar y la presentación también se la voy a compartir, así que no hay problema, Cristóbal, ¿ya? Me pregunta Gabriel, ¿qué pasaría si tuvieran los mismos ángulos pero en distinto orden con respecto a los lados? Ya, entonces lo que habría que hacer es reordenar las figuras, ¿ya? Cuando yo quiero saber, eh, cuando yo quiero saber ¿qué son los lados proporcionales? Yo lo primero que tengo que hacer es colocarlos en la misma posición, es decir, que los ángulos calcen. Esto yo lo hice, eso no estaba. Y en el problema probablemente usted no lo va a tener así, va a tener esta figura. Entonces, de repente cuando uno ya tiene más práctica, ya uno no es necesario que haga estos triangulitos y ver todo el detalle paso a paso. Pero inicialmente yo no tenía nada, de hecho tenía solamente este triángulo rectángulo, tenía la altura, y yo dije ya, se formaron en total 3 triángulos, pero yo ni siquiera sabía si eran semejantes. Entonces, para eso yo dije, ya, este ángulo lo voy a llamar alfa, este beta, y de ahí me di cuenta que estos alfa y beta se repetían, ¿ya? Porque si yo sé que alfa más beta es 90, entonces si este alfa, este tiene que ser beta, este tiene que ser alfa, y ahí completamos. Entonces, yo los dibujé de manera que, fíjese, los ángulos que están en la misma posición sean los homólogos. Entonces, de esa manera yo puedo asegurar que las medidas de los lados que aparecen acá son proporcionales. Es decir, yo podría decir S es a S, como S es a S, esa sería una proporción. Por ejemplo, yo podría decir S es a S, como S es a S. Como yo sé que los dos triángulos son semejantes, sé que los lados homólogos son proporcionales. Y de hecho, hay muchas proporciones que se cumplen, y esas son las que podríamos averiguar. A ver, Mateo me dice que no entendió lo de ángulo a ángulo. ¿Qué fue lo que no se entendió, Mateo? Pregúnteme de nuevo. Nico le dijo ángulo a ángulo, pero si pudiera por el chat tal vez aclararme la duda, o si es un poquito más extensa, me avisa y habilita su micrófono para que pueda plantear la duda. Ya, cachó, perfecto. Entonces, muchachos, lo importante para llegar a estas formulitas que son el teorema de Euclides es entender de dónde salen las fórmulas. Y fíjese, parte todo de figuras que son semejantes. Entonces,
Ya una vez que nosotros este triángulo lo desarmamos en estos tres, que son en verdad los que se forman, y ya tenemos identificados los ángulos que son homólogos y los lados que son proporcionales, fíjense que acá yo lo que hice fue reubicar cada una de estas cantidades, A, B, C, P y Q, y la altura, los ubiqué en cada uno de los triángulos, ¿ya? Y ahora vamos a ver algunas proporcionalidades de lados homólogos que se cumplen. Por ejemplo, ya yo sé con esto, ángulo a ángulo, yo sé que estos tres triángulos son semejantes. Y acuérdense que el orden no es casual. Si yo coloco el triángulo ABC es semejante al ADC, en vez de ACD, estoy cambiando totalmente la información, ¿ya? Entonces, fíjese bien, por ejemplo, el triángulo ABC, que es el que está acá abajo, con ACD, que es el que está acá a la derecha, fíjese, cuando yo digo ABC semejante con ACD, fíjese, el vértice A coincide con el vértice A, y tiene sentido porque el que está a la derecha es A, el que está a la derecha es A. El segundo es B, y el de acá es C. B y C debieran estar en la misma posición. B está abajo, C está abajo. Y finalmente C con D también debieran estar en la misma posición. C está acá arriba, D está acá arriba. Entonces, cuando yo escribo esta semejanza, tengo que escribirla en el orden correcto, porque a partir de eso yo puedo saber cuáles son los lados proporcionales. Y fíjense que en relación al tercer triángulo, también está en el orden que corresponde. Si se fijan, A coincide con C, que son los que están a la derecha, A y C. B coincide con C y con B. B coincide con C y coincide con B, que son los que están abajo, y finalmente C coincide con D, que son los que están acá arriba. C coincide con D y coincide con D. ¿Ya? Entonces, fíjense, ese orden en que yo escribo la semejanza es importante. O si a usted le dicen dos triángulos son semejantes de esta forma, aquí ya le están diciendo, si dibujan los dos triángulos en la misma posición, cuáles son los vértices que debiesen coincidir en esa posición. ¿Ya? Lo importante. Pregunta Walter, CBD, ¿cómo asumió que ese triángulo tuviese un ángulo de 90? CBD. Vamos a volver a la figura anterior, CBD, porque fíjese que al principio, cuando yo comencé con esto, y de hecho ahí vamos a borrar un poquito de eso, fíjese, porque se da cuenta, cuando empezamos con esto, la figura para poder estar en el caso de la situación de teorema de Euclides es que usted tenga un triángulo rectángulo, y desde este vértice, usted dice, ya tengo mi triángulo rectángulo, ¿dónde está el ángulo recto? Ah, acá está, en C. Entonces, en C yo trazo una altura. Y la definición de altura es que es un segmento recto que parte desde un vértice y llega hasta el lado opuesto o su prolongación en forma perpendicular. Entonces, yo sé que al trazar esta altura, este ángulo que se forma entre dicha altura y el lado al que cruza, tiene que ser un ángulo de 90 grados sí o sí. ¿Ya? ¿Entiende la idea, Walter? Ya, perfecto. Los ángulos rectos ahí vienen dados. ¿Ya? Si usted se fija, para los tres triángulos que en definitiva se forman aquí, ya tenemos los tres ángulos rectos. Tengo el del más grande, tengo el que está a la izquierda y tengo el del que está a la derecha. Eso viene dado. Si no es esta situación, entonces probablemente no se trabaja con teorema de Euclides y se tendría que trabajar de otra manera. ¿Ya? Fíjense, ¿de dónde sacamos las formulitas del teorema de Euclides? Yo, por ejemplo, acá voy a comparar estos dos triángulos, el triángulo ACD con el triángulo CBD, que serían estos dos, ¿ya? ACD, el que está acá a la derecha, y CBD, el que está acá arriba. Yo sé que son semejantes, por lo tanto sé que los lados homólogos son proporcionales. En este caso yo estoy diciendo DC, no, de hecho estoy jugando a este, DC es ADA, entonces fíjense, del más pequeño con respecto al más grande, los de arriba, DC es ADA, como ahora los de la izquierda, DB es ADC, ¿ya? Del más chico con respecto al más grande, del más chico con respecto al más grande. Si lo hago al revés, es decir, si digo del más chico con respecto al más grande y luego más grande con respecto al más chico, esta igualdad ya no sería correcta, ¿ya? Por eso tiene que ser en ese orden la razón, porque acuérdense que no era conmutativa. Entonces, si reemplazamos las medidas, de C en este caso yo sé que es la altura, sé que de A en este caso mediría P, de B en este caso lo buscamos, sabemos que mide Q, y finalmente de C yo sé que también mide la altura,
Y aquí yo tengo una proporción, fíjense, que yo sé que se cumple el teorema fundamental de las proporciones, que dice, no sé si ustedes se acuerdan de los términos de las proporciones, en una razón yo decía antecedente, consecuente, pero cuando tengo una proporción, yo a estos términos les llamaba extremos y a estos términos les llamaba medios. Y el teorema fundamental de las proporciones dice que el producto de los extremos tiene que ser igual al producto de los medios. Por lo tanto, el producto entre estas dos cantidades, que es la misma, es decir, la altura al cuadrado, tiene que ser igual al producto de P y Q, que serían en este caso esas medidas, P y Q. Y si ustedes se fijan, si buscan teorema de Euclides y les aparecen las formulitas, se van a dar cuenta que esta es una de las fórmulas que aparece. ¿Es necesario memorizármela? Tal vez no, porque si yo entiendo que para trabajar el teorema de Euclides se trabaja en semejanza de triángulos y yo soy capaz de darme cuenta cuáles son los lados proporcionales, esto yo lo puedo deducir solo, ¿ya? Así que no es necesario saberse la fórmula. ¿Se entendió esa idea, muchachos? ¿De dónde sacamos primero esta expresión? Altura al cuadrado igual P por Q. ¿Se entendió más o menos la idea? Ya, seguimos entonces. Fíjese, entonces, ahora voy a considerar los dos primeros triángulos que aparecen acá, BC, que sería el que está acá abajo, y el segundo ACB, el que está acá a la derecha. Ahora fíjense los lados que vamos a comparar, los que están arriba y los que están abajo. Entonces fíjense, yo digo CA es ADA, es decir, CA es ADA, como BA es ACA. Esto yo lo puedo plantear porque yo ya sé que las figuras son semejantes. ¿Ya? Reemplazo las medidas y de nuevo tengo una proporción que dice B es AP, como C es AB, producto de los extremos tiene que ser igual al producto de los medios, por lo tanto B cuadrado es igual a P por C, que esa es otra de las igualdades que se propone cuando explican el teorema de Euclides. ¿Ya? De nuevo, semejanza entre triángulos, proporcionalidad entre lados que son homólogos. De esa manera obtuvimos esa expresión. Fíjense ahora, consideré el primero y el tercero, es decir, ABC, con CBD, que es el que está acá arriba. Los lados que vamos a comparar son los lados que están a la izquierda y los lados que están abajo. Entonces dice DB es ACB, DB es ACB, como BC es ABA. BC es ABA. Entonces me quedaría Q es A, como A es AC, ahí tenemos la proporción. Producto de los extremos tiene que ser igual al producto de los medios, por lo tanto A al cuadrado tiene que ser igual a Q por C. Ahí tenemos otra expresión de las que aparece en el famoso teorema de Euclides. Y hay una cuarta más, bueno, de hecho hay otras razones que también se cumplen, que tal vez no se explicitan como una fórmula, pero de hecho esta igualdad que aparece acá se puede obtener algebraicamente a partir de las igualdades anteriores, pero también se puede obtener a partir de comparar medidas de triángulos que son semejantes. Entonces, de nuevo, con los mismos triángulos, estos dos, pero ahora voy a comparar los lados que están arriba y los lados que están abajo. Entonces me quedaría DC es ACA, es decir, los que están arriba, DC es ACA, es A, BC partido por BA, BC partido por BA, entonces reemplazamos, y fíjese de nuevo, producto de los extremos es igual a producto de los medios, me quedaría C por H igual A por B, pero despejando H me quedaría que, en definitiva, la altura sería igual al producto de los catetos partido por la hipotenusa. Si es que lo vemos desde el triángulo ABC, donde si ustedes se acuerdan desde C, acá yo trazaba la altura H, entonces, fíjense, si yo tengo un triángulo rectángulo y tengo la altura que se traza desde este vértice donde está el ángulo recto, yo puedo decir que la medida de esa altura es igual al producto de los catetos partido por la hipotenusa. Y esa otra igualdad que se cumple. Entonces, usted tiene la opción de memorizarse todas las igualdades del teorema de Euclides, pero también tiene la opción de poder deducirlo. Si usted se da cuenta, es cosa que se dé cuenta cuáles son las figuras que son semejantes, que con algún criterio usted puede asegurar de que son semejantes, y una vez que ya lo son, aplique las proporcionalidades de acuerdo a lo que necesite. ¿Ya? ¿Dudas de la explicación que acabamos de dar, muchachos?
¿Alguna duda de lo que se acaba de explicar? Pregunta Matías, ¿es lo mismo pero con distintos lados? ¿A qué se refiere con eso? Las distintas igualdades que obtuvimos. Claro, si se da cuenta, fíjese, busque por ahí después en su libro o en internet, busque teorema de Euclides y le van a aparecer 3 o 4 formulitas. Y se va a dar cuenta usted que son precisamente estas. H cuadrado igual P por Q, que capaz que hasta le salga con las mismas letras. Este B cuadrado igual P por C, este A cuadrado igual Q por C. Y no siempre aparece esta, a veces aparece altura igual a A por B partido por C. Claro, ¿de dónde saqué yo cada una de estas igualdades? Fue comparando lados que eran proporcionales. Entonces, usted me dice, pero ¿y por qué ocupo esos lados? Porque yo quise. Por ejemplo, yo tal vez podría haber querido comparar otros pares de lados y sabiendo yo que las figuras son semejantes, lo puedo hacer. Entonces, por eso, más que aprenderse una fórmula, yo lo que les sugiero, cuando tengan, por ejemplo, problemas asociados a teorema de Euclides, vean cuáles son los datos que tienen, vean dónde está la incógnita para que se den cuenta cuál es la proporción que tienen que utilizar. Y no empiecen a disparar fórmulas y ver, no, pero es que ocupé la fórmula y no me salió. Entonces, traten de ver cuáles son los triángulos que están asociados, cuáles son los datos que tienen, cuál es la incógnita, y lo resuelven de la manera que aparece acá. Si usted lo quiere hacer con las fórmulas, lo puede hacer, pero si no se aprende las fórmulas, acuérdese que identificando los 3 triángulos que son semejantes y escribiendo las proporcionalidades que correspondan, debería poder resolver lo que le estén preguntando. De hecho, el ejercicio 12 de la guía es una aplicación de este teorema de Euclides. ¿Ya? Donde primero en una parte le piden que demuestre una de estas igualdades, me parece que no sé si es esa, y después en la otra parte le piden la otra, después a partir de eso le piden que compruebe el teorema de Pitágoras. Ya eso es bastante sencillo, pero la idea es basarse en este análisis que se hace en el teorema de Euclides. Muchachos, de nuevo, ¿alguna duda con lo que tiene que ver con el concepto de semejanza de figuras y de semejanza de triángulos? Y en definitiva, la idea es que a partir de esto ustedes puedan completar su guía.